Ya está con nosotros nuestra querida doctora Indiana Torres. Indiana, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Ricardo, pues aquí terminando de comerme mi bolillo. Oye, yo ayer, ya era muy tarde, te lo juro que salí en busca de bolillo, pero lo que me encontré fue una cenita, Deliciosa. con carne asada y chorizo, pues me la tuve que comer. ¿Qué hacía yo? Bueno, a falta de pan, tortillas, dicen, ¿verdad? Oye, Está bien. 150 segundos estuvo tremendo, Indiana. Sí, la verdad es que sí, sí. Yo pensé que iba a haber más daño. Qué bueno que no fue más, porque sí, muy largo. Creo que tenemos ahí un problemita con la conexión de la doctora Indiana. Vamos a ver si podemos mejorar un poco la red de la doctora. Por ahí nos congelamos, doctora, pero parece que ya estamos. ¿Sí? ¿Se mejoró ahí? Parece que sí. Sí. Sí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Sí, estuvo, la Bueno, verdad, bien espero que no haya complicado más el temblor problemas. de ayer. Pero bueno, estamos aquí. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Sí, Hubo sí, una, creo sí, que sí, en los Acapulco lo materiales estaba como quiera se escuchando. reponen. Así es. Y Muy más en el bien, contexto pues en el que estamos. es que sí, ya solo nos falta que nos caiga un meteorito, por Dios. Esperemos que no, esperemos que no. Doctora, el tema de hoy importantísimo. Sí, la semana pasada estuvimos hablando de la COVID en áreas de conflicto y entonces habíamos quedado del día de hoy pasar a compartir qué es lo que está sucediendo con los migrantes. Entonces, si era de este punto, porque creo que en este momento, en este contexto, además es realmente muy importante el que se conozca lo que está sucediendo con, con ellos. Tenemos que tener claro primero que cuando hablamos de inmigración, pues vamos a referirnos a la migración forzada que se da por guerra, por trabajo, por seguridad, por los desastres naturales incluso o ambientales que se provocan. No vamos a hacer referencia, digamos, a los trabajadores temporales que son migrantes, pero que finalmente tienen una situación totalmente diferente. Esto puede darse desde muchos ángulos. El análisis de la migración es realmente complejo, pero yo me quisiera referir a la COVID porque, bueno, todos estos 19 meses marcaron riesgos diferentes para los migrantes y el confinamiento pues hizo que se diera una serie de abusos a nombre de la salud pública. Hay situaciones complejas como las presentadas en los estados del sur de Estados Unidos, en donde se les ha hecho responsables de que la variante Delta esté presente. La semana pasada veíamos cómo pues, son más de 600 áreas de conflicto las que se dan en el mundo y cómo la furia del virus ilustró la locura de la guerra, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque además vemos que dentro de estas áreas de conflicto, la mayor cantidad de ellas en este momento son intra, es decir, se dan al interior de los estados, pero esto no le quita la posibilidad de que haya una cantidad de migrantes importante y vemos que estos se enfrentan vulnerabilidades distintas, los patrones específicos que los migrantes se enfrentan en el mundo se encuentran en la intersección de clase, raza, estatus, están sobre representados los migrantes en las minorías de más bajos recursos, las más discriminadas, y enfrentan un montón de desafíos relacionados con la falta de derechos, sobre todo en lo que hace a la atención médica, a la exclusión de los programas de bienestar, además de todo lo que hace arresto, a estigmatización y demás. En relación a la COVID, específicamente la vulnerabilidad que están enfrentando en todo el planeta, pasa porque pues no existe programas específicos de prevención en todo el mundo, hay un escaso o nulo acceso a los servicios de salud en cada uno de los países de tránsito o de destino
y el impacto psicológico que todo esto ha tenido, pues ha sido muy importante. Más recientemente, a partir de que aparece la vacunación, pues tampoco están incluidos en los programas de vacunación. Y aquí quisiera hacer referencia a un documento que sacó la Organización Internacional de Migraciones el pasado 27 de mayo, en donde señalan que 33% de los 152 países que tienen migrantes irregulares no los incluyeron en sus planes nacionales de vacunación. Solo el 28% de 168 países los incluyeron realmente en la práctica. Pero lo cierto es que estos están siendo más incluidos al momento en que se garantiza el asilo. En el caso que estén en condiciones irregulares y de ilegalidad, pues no están siendo incluidos absolutamente eh, para la vacunación. Aquí hay que recordar una cosa que es importante, además, es que los migrantes, independientemente de donde trabajen, han hecho importantes contribuciones para el abordaje de la epidemia. Como ilustración a todo esto, entre los 20 países con el mayor número de casos de COVID al 15 de julio de este año, los datos internacionales disponibles muestran que por lo menos en 7 países el sector de trabajadores de salud es superior al 33%. Entonces, el aporte que han hecho los migrantes ha sido importante, pero aquellos que se encuentran ilegales tienen una situación de vulnerabilidad mucho más grande que realmente además no se encuentra medida. Porque, o sea, dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos, el derecho a la salud está establecido, hay firmas internacionales en donde se establecen los derechos a los migrantes y la salud está en todo eso. Si vemos específicamente México, ¿qué es lo que sucede? El artículo cuarto constitucional dice a la letra que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. No dice si son nacionales o si son internacionales. Y esto es un elemento que es muy importante porque lo que vemos en este momento de lo que está sucediendo en el país, pues es complicado. Es complicado como está sucediendo en el resto del mundo. Este es un mapa que fue elaborado por esta organización internacional en donde tratan de seguirle el curso a lo que está sucediendo con la COVID en los distintos países y lo que vemos es que pues México no está incluido dentro de los países que están teniendo programas específicos para la COVID, para los migrantes, a pesar de que si nos metemos a la página de la Dirección General de Epidemiología, sí está ese programa. En el mundo de los más de 222 millones de casos que se han presentado, lo reportado por ellos es que hay 13.954.000 migrantes que han sido diagnosticados, confirmados, y dentro de ellos hay reportadas 311.430 muertes, que realmente es poco. Si pensamos en las grandes movilizaciones que se están dando, el cálculo es que son más de 60 millones de seres humanos los que se encuentran siendo desplazados producto de todas estas situaciones de conflicto en el mundo. En México decíamos, existe un plan que se estableció efectivamente, pero el protocolo está establecido solo en las estaciones migratorias y de estancias temporales. Vemos que por el número de refugiados que se ha venido dando en el país, de migrantes que quieren pasar hacia Estados Unidos, la cantidad de estaciones migratorias es absolutamente insuficiente en este momento, habiendo sido rebasados en el número que pueden adoptar. En todo caso, en estas estaciones sí están establecidas distintos protocolos, pero yo qué sé, si nos detenemos, por ejemplo, en lo que se dice una y otra vez del mantener sana distancia, vemos las aglomeraciones Sí, impresionantes de los migrantes, pues no es cierto que se cumpla, ¿verdad? La claro. información que tenemos en el país es variable, pero sí es importante señalar, para efectos de bajar el estigma contra los migrantes,
que la prevalencia en los distintos estados de la República no es mayor si existen identificadas la presencia de migrantes. Bueno, al punto de que Chiapas se encuentra en verde, ¿verdad? Que permaneció en verde y es en donde se Exacto. encuentra un mayor número de ellos. Esto contradice un poco lo que se presenta en los estados del norte del país con lo que la patrulla fronteriza de Estados Unidos señaló la semana pasada, en donde dice que de todos los que ellos detuvieron, el 18% eran positivos para la COVID. Por supuesto que esto pasa por las pruebas que se realicen, entonces si no tienen datos clínicos, evidentemente pues no podemos saber que están. La contabilización es totalmente variable, lo que sí tenemos es el número de muertos. De los 90 decesos que se han reportado, 20 de ellos se produjeron, espero no equivocarme, en Quintana Roo, 11 en Jalisco y 10 en Baja California. La, la vacunación fue autorizada para los mayores de 60 años, pero la aplicación ha sido totalmente desigual. En Baja California, tanto el secretario de Salud como el gobernador señalaron que ellos habían ya aplicado para hasta julio de este año, 4,000 vacunas en migrantes mayores de 60 años. Pero en Ciudad Juárez, por ejemplo, señalan que no tienen vacuna y en Matamoros dicen que, bueno, que sí las han aplicado, pero que esto ha avanzado muy lentamente. Es decir, realmente no sabemos exactamente cuál es la situación en relación a la enfermedad que los migrantes han tenido. Entonces, esto era lo que yo Uf, quería compartir con ustedes ahora porque me parece que es un punto que nos es muy importante, que es a lo que hace que no nosotros reducir lo que se hace en el norte de ninguna manera. No quiero hablar de otros aspectos, pero por lo menos en lo que hace a salud tiene que haber atención en los seres humanos. bueno, qué tema, ¿eh? Yo creo que si hay un sector que es muy vulnerable, inclusive previo a la pandemia, pues es los migrantes, pero con esta situación se recrudece muchísimo. Y bueno, pues hemos estado viendo lo que ha sucedido hace unos días en el sur del país, complejísimo, porque además me llamó mucho la atención los datos que nos mostraste, Indiana. Pues sí, aparentemente son muy pocos los decesos o la gente que pudo contagiarse, pero también hay que tomar en cuenta que, bueno, si nosotros aquí en la ciudad, a nivel nacional, es muy complicado llevar una estadística en términos de los migrantes, es pues, prácticamente imposible, ¿no? Es importante el subregistro porque realmente lo que se tiene contabilizado es esto, lo que pasa en las estaciones, pero vemos que lo que nos muestran las imágenes sobre en Chiapas, por ejemplo, es que en el zócalo de la ciudad, en las calles, no exactamente en las estaciones de migración. Claro. Pues sí, Es tremendo. muy Pues complicado el poder llevar esto adelante, pero sí creo que es muy importante que señalemos el que pues no están contribuyendo más a la epidemia porque esto fortifica el estigma y la discriminación que se hace contra ellos, ¿verdad? No, no es claro. así. Eh, Tenemos que tener una respuesta como Estado frente a esta situación porque es muy preocupante lo que se está viviendo. Oye, Indiana, nada más para tener un referente o un comparativo, ¿existe algún país que sí esté poniendo especial atención en, digamos, en la vacunación con migrantes? No sé, por ejemplo, quiero pensar en España, quiero pensar en Francia. ¿Hay algo que se pueda rescatar como una buena práctica? De acuerdo a lo que informó esta Organización Internacional de Migraciones, en Canadá lo están haciendo. El asunto es que son pocos los que están migrando, ¿verdad? En Myanmar, por efectos de la guerra, también han hecho programas específicos en relación a eso. Y en Alemania en algunos lugares, pero no es de forma generalizada. Bueno, pues estaremos atentos porque ese es un tema que sí, lo tenemos prácticamente aquí afuera de nuestras casas, ¿no? Y creo que es un tema que Sí. debemos de abordarlo.
creo que con mucha delicadeza, porque sí, creo que es importante, lo que se observa es que siempre se ha señalado al migrante, pero yo creo que hay que entender el fenómeno de la migración por lo que se está pasando y ser muy sensible y solidario en ese aspecto. Claro, porque, o sea, según lo que vimos, o sea, sí hay desplazados por guerra, sí hay desplazados por violencia, pero la violencia tiene muchos tipos. Entonces, muchos de los migrantes que vienen del Salvador o de Honduras, por ejemplo, no por problemas económicos, sino problemas de seguridad, las maras que existen en esos países. Tenemos que recordar que nosotros mismos somos no solo un país de tránsito, sino un país expulsor de migrantes. Claro. Entonces, tiene que ser visto con mucha solidaridad y con mucha claridad el problema de la migración. Indiana, te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. Acabes ese bolillo, por favor. Un abrazo, Ricardo.